y eso es suficiente, pero después son fuertes, porque primero dicen que estos conflictos se nosotros no vamos a realizar los golpes. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Gracias por conectarse, a todos los que estén ahí en línea, gracias a todos los que van a ver el video después. Esta vez vamos a hacer un cambio en nuestra programación, surgieron algunos imprevistos, entonces vamos a transmitir esta clase pregrabada. Les pedimos mil disculpas por este cambio de último momento, pero a veces los deberes en nuestros trabajos y la coyuntura informativa nos hacen modificar muchísimo nuestras agendas. Como habíamos comenzado ya la clase ayer, bueno, igual quiero aclararles que estoy en un café, así que si escuchan algunos ruidos medio raros, los pasen por alto. Estamos en el Café Turista en Cochabamba, en pleno centro de Cochabamba. Y nada, vamos a comenzar la clase de hoy retomando algunos puntos que ya habíamos tocado ayer, en especial con base en lo referido a cómo comenzar una crónica. Por un lado habíamos dicho que lo principal era encontrar un punto en el que la cotidianidad se transforma, un punto que nos permita contar algo por fuera de lo cotidiano, de lo que sucede a diario, que transforme estas realidades y que nos permita desarrollar una historia. Algo que ayer se me pasó sobre este punto en específico es que esto merece igual un enfoque informativo particular. Yo lo que recomiendo generalmente a otros compañeros, a gente más joven que está empezando en esto del periodismo y en esto de la escritura, es imaginar un título antes de comenzar el texto, porque eso nos permite aterrizar las ideas. Entonces, al tener este punto que transforma la cotidianidad, esto que vamos a terminar narrando finalmente, tenemos que darle un enfoque también informativo. Entonces tenemos que pensar mucho qué es lo que vamos a contar o qué es lo que nos interesa contar de esta noticia, de esta transformación. Es decir, este punto que hallamos en la cotidianidad que nos ayuda a desarrollar una historia no es suficiente. Tenemos que darle nuestra mirada. Eso es algo fundamental igual en la escritura de crónica y es algo que se va consiguiendo con los años y con la práctica, pero es importante que ustedes lo tomen en cuenta a partir de ahora que están comenzando o esperemos que puedan comenzar y participar del concurso que les hemos planteado desde la revista. Entonces, a partir de este punto en el que tenemos un enfoque que, como se pueden dar cuenta en el texto que revisamos ayer, que era el de Kapuscinski, La guerra del fútbol, como que de entrada ya el título nos da el enfoque que va a tener la nota de la historia. Puede comenzar contándonos otras cosas, dándonos otros contextos, pintándonos escenas de distinto tipo, pero el enfoque ya está dado desde el inicio y el enfoque es un conflicto bélico que surge a raíz del fútbol y que confronta a dos países hermanos y a partir de algo tan cotidiano para los países latinoamericanos como es el fútbol. En el otro ejemplo que revisamos estaba La ciudad de las viudas de Martín Caparrós y sucede lo mismo, ¿no? Es decir, al principio ya tenemos una idea muy rica y muy coqueta respecto a una ciudad llena de viudas, una ciudad habitada por viudas. Es poco común, es interesante, es atractivo. Entonces, de eso se trata un poco el enfoque. Y a partir de esa idea concentrada en un pequeño paquetito que es el título, se van desprendiendo otras ideas, otras narraciones. En el caso de Caparrós no solo se cuenta la historia de una ciudad que está llena de viudas, sino también se cuenta la situación en la que viven estas mujeres, las dificultades que encaran las mujeres mayores, adultas o que quedan viudas en una sociedad completamente patriarcal. Nos da un poco de contexto histórico. También espero que hayan podido revisar el texto porque así van a poder entender mejor de lo que les estoy hablando. Pero en un fragmento Caparrós detalla cómo hace varios siglos las viudas en algunas regiones de la India, apenas moría el esposo, eran cremadas junto a él. Entonces, espero que estén entendiendo bien esto del enfoque. De todas formas, estamos muy abiertos a poder atender sus consultas
Vamos a hacerlo a través del WhatsApp, o si desean comunicarse con nosotros de otra forma, igual trataremos de atenderlos de la mejor forma posible y lo más rápido también. Bueno, pasamos de la idea de encontrar un punto que transforma la cotidianidad para narrar, le damos un enfoque, nos imaginamos un titular que podría llegar a ser atractivo, que al final puede transformarse también, dependiendo de cómo avance el texto y a lo que nos pide el texto. Después, ayer habíamos comentado mucho sobre la construcción de las escenas. Es decir, que a partir de este punto que hallamos, comenzamos a describir escenas. Para describir estas escenas lo que usamos son los sentidos, los 5 sentidos. Comenzamos a describir lo que vemos, a comentar acerca de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que probamos con el gusto, de lo que tocamos. No se olviden que la construcción de escenas tiene que ver mucho con los sentidos y eso es lo que le da riqueza y vida a los relatos. Esto es importante porque también debemos recordar que estamos en contra de este periodismo que simplemente anota las noticias sin darle cuerpo, sin darle carne. La idea de estos talleres, la idea del periodismo que les planteamos desde Muy Guaso es un periodismo que cuente historias que se le queden en la memoria a la gente y que no sean productos que se olviden a los 5 o 10 minutos y que también sean documentos enriquecedores para sus lectores, que no sean una pérdida de tiempo. Bueno, ahora vamos a comenzar ya con esta sesión. Espero que haya quedado clara esta secuencia de encontrar un punto, encontrar un enfoque y empezar a construir las escenas a partir de nuestros sentidos y lo que percibimos. Ahora, la consulta que me hacían ayer, una de las compañeras me escribió por el interno, me decía un poco qué pasaba si es que no eras tú personalmente el testigo de este gran evento que queremos contar o de este hecho en la cotidianidad que la transforma o esta cosa sui generis que pueda aparecer en el día a día. Lo que hacemos en ese caso es recurrir a fuentes, a gente que haya estado en ese lugar, a recurrir a personas que hayan conocido a estas personas que transforman la historia, que tienen cosas que contar. Entonces, partamos por ahí, ¿no? Que no siempre tenemos que ser los testigos presenciales, sino que también podemos contar a partir de la experiencia de otras personas. Un ejemplo que yo siempre uso es una crónica de Gay Talese, un cronista norteamericano, quizás uno de los más importantes del mundo, que tiene una crónica dedicada a Frank Sinatra que se llama Frank Sinatra está resfriado. Lo curioso de esta crónica es que Gay Talese jamás conversó con Frank Sinatra. Construyó una de las mejores crónicas de la historia del periodismo simplemente con base en fuentes, allegados, amigos, parejas, familia de Sinatra. Jamás lo entrevistó y solo una vez lo topó de muy, muy lejos en una especie de bar en Nueva York. Fue la única vez que pudo haber accedido a él, pero apenas lo vio a la distancia. Frank Sinatra era una persona inaccesible. A pesar de esta limitación, Gay Talese tiene tanta habilidad en la narración y es tan perceptivo con sus sentidos y es tan intuitivo con lo que ve, con lo que huele, con lo que siente y con lo que sienten otras personas, que son sus fuentes, que escribe uno de los textos más interesantes que existen en el periodismo narrativo. Para que no se quede esto suelto, les voy a pasar el enlace a esta lectura, que es Frank Sinatra está resfriado, y después la pueden revisar. Entonces, tenemos la historia que vamos a contar, este punto neurálgico que nos llama la atención, que nos sorprende y que va a sorprender a otras personas. Ya hemos construido las escenas, o al menos las hemos graficado de alguna forma en nuestra cabeza, o incluso podemos empezar a escribir una especie de bocetos, y pasamos a algo también que es muy importante, que es la construcción de escenas, de personajes, perdón. En el caso de los personajes, yo quiero compartirles una lectura, que es la que está en la pantalla en este momento, que titula simplemente La historia de Romina Tejerina, y es un texto escrito por Leila Guerriero, que es una cronista argentina, quizás una de las más talentosas de su generación,
y si algunos de ustedes no la conocen aún, seguramente la van a conocer en algún momento. Y si no la llegan a conocer en el marco de la universidad es porque la educación en la universidad está fallando. Es una de las cronistas más importantes de la región, así que échenle mucho ojo cuando vean este nombre, siempre echen una leída. Entonces, para darles un poquito de contexto, esta historia es más o menos el año se me ha ido, el 2012, 2010, pero es un caso emblemático. Romina Tejerina fue una mujer que entró a la cárcel porque asesinó a su hijo, a su bebé, que había nacido producto de una violación. Entonces es un caso muy duro, muy complejo y que marcó un paradigma también en la justicia argentina por las connotaciones que tenía y que tiene, y de alguna forma también se convirtió en un emblema de las discusiones y de los debates feministas, ¿no? Es una historia bastante compleja que Leila Guerriero se atreve a encarar y lo hace desde su narrativa, ¿no? Desde su gran experticia al momento de narrar. Ahora nos vamos a sumergir en el texto para que podamos entender más de lo que les estoy hablando. Denme un segundo, voy a salir de la pantalla y voy a aumentar el tamaño de la lectura. Espero que lo estén leyendo bien. Entonces, para ir repasando los términos que habíamos instaurado ayer respecto a la escena, al tema y al punto que vamos a escoger para contar, este texto nos ofrece mucho. Si bien el titular no se enmarca en lo que les había comentado antes, porque claro, Leila Guerriero igual es una tipa que experimenta mucho, el texto se van a dar cuenta que tiene todas las características de lo que hemos revisado ayer. Préstenle mucha atención y como ayer vamos a ir revisando párrafo a párrafo con algunas interrupciones. Comienzo la lectura, espero que ustedes me estén acompañando también. Dice: una mujer antigua, el rostro roto de furia, lleno de pecas, grita: perra, 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 hija de perra, perra, perra. La empujan, la sacan a empujones de la sala. Eso ya pasó. Ahora solo se escucha el tironeo doloroso de la respiración de una mujer de 20 años vestida de beige y la voz. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los 10 días del mes de junio de 2005 y siendo las 3:30, la sala segunda de la Cámara Penal de Jujuy, la voz describe a los allí presentes, los vocales, el juez, la fiscal, la procesal. Entonces, si se dan cuenta, acá la elección de Leila Guerriero respecto al punto que cambia la historia, una historia normal, todos los días hay juicios en todas las ciudades del mundo, todos los días hay audiencias en los juzgados del mundo, pero ella elige este momento porque significa un quiebre en la vida de una persona que ha asesinado a su hijo, que está en el ojo mediático de todo un país y en medio también de un tema muy polémico. Entonces elige el momento en el que la vida de esta persona se transforma. Reflexionen en eso, sí, tómense un segundo para pensar en cómo escoge el momento preciso, porque Leila Guerriero pudo haber comenzado esta crónica quizás con Romina Tejerina en la cárcel, pero no sé si tendría la misma fuerza que el momento preciso en el que está encarando la justicia después de haber asesinado a su hijo y producto de una violación, y con todo el contexto además, y aquí comienza el segundo punto, el contexto, la escenificación. En este caso no usa recursos del entorno, no nos está contando quizás como Martín Caparrós ayer, la cantidad de animales que hay, los olores, los colores, las sensaciones térmicas, táctiles, sino lo que nos está contando es lo que está sucediendo, y usa como, digamos, que no se entienda mal, pero para usar una palabra adecuada, está usando como escenografía a la familia de Romina Tejerina, que está en el lugar de los hechos y que está tomando un rol activo también de defensa. Entonces genera una tensión. Ese es otro punto importante que quizás no alcancemos a desarrollar en estos talleres express, pero generar tensión en los escenarios que construimos es parte de nuestro reto como cronistas. Entonces ahí tenemos ya el punto bien elegido, que es
el momento del juicio en el que la vida de esta mujer se transforma para siempre. Es muy grande, ¿no? Y imagino que en los juzgados de acá pasa lo mismo y que ustedes conocen historias similares. El contexto, la escena, está contada también después y está acompañada y sazonada por cierto tipo de cosas. Primero la descripción de la pelea de la mamá de Romina Tejerina con la gente, con las autoridades. Y luego, aparte de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que es como una especie de diálogo que está insertado, pero también como un contexto sonoro. Es como situarnos en el lugar de los hechos, en esa sala de audiencias, a través de la voz de la funcionaria pública, de la notaria, no sé, que está empezando el acto de la audiencia, con un estímulo sonoro. Y acá dice, ¿no? La voz describe allí a los presentes, los vocales, el juez, la fiscal, la procesada. Posteriormente, volvemos a esta voz, este estímulo sonoro. La escena, en este caso, se está construyendo a partir de un estímulo sonoro, de la voz de la mujer, de la funcionaria, que empieza toda la letanía de burocracia, de textos burocráticos antes de empezar el juicio, ¿no? En el expediente número 2905, Romina Anaí Tejerina, homicidio calificado, San Pedro, luego de producidas las deliberaciones por unanimidad, fallan. Salimos de ese contexto y entramos a la historia. Lo mismo que sucedía ayer en el texto de Kapuscinski, en el texto de la guerra del fútbol. Nos daba el contexto e inmediatamente después volvió a la historia. Entonces vuelve a Romina Tejerina. La voz respira en los dos puntos y cae sin ímpetu sobre la siguiente frase. Punto 1. Volvemos a la voz de la mujer, que aquí se combina también con la historia, ¿no? El estímulo sonoro, condenando a la procesada Romina Anaí Tejerina a cumplir la pena de 14 años de prisión por resultar ser autora material y responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo mediante circunstancias extraordinarias de detonación. Y ahora aquí presten mucha atención porque aquí comienza la construcción de una escena a partir de todos los estímulos ya visuales, principalmente visuales, pero también sonoros, como les había mencionado ayer, y es algo en lo que les pido que reflexionen todo el tiempo al momento de escribir y se pregunten qué estímulos estoy despertando en mi lector en este párrafo, que sus párrafos no sean párrafos aburridos, planos, lineales, en los que no despertemos ningún tipo de reacción en nuestro lector. Entonces comenzamos. Romina Anaí Tejerina nombra por primera vez a la protagonista y nos las presenta, y eso tiene que ver con lo que vamos a tratar en esta sesión en particular, que es la construcción de un personaje. Romina Anaí Tejerina, la dueña de esta historia, y comienza la descripción. 20 años, vestida de beige, busca entonces la cara de la mujer antigua, Elvira Baños de Tejerina, su madre. Nos está empezando a dar contexto sobre quién era Romina Tejerina, las relaciones familiares que tenía, y eso es fundamental, porque una de las características que tienen que tener los personajes es una historia, un pasado. Un personaje no puede ser alguien que aparece de la nada y no tiene ningún tipo de background, que no tiene un pasado. Lo que sostiene a nuestros personajes y los que los hace completamente ricos para los lectores es el pasado con el que cargan. Y claro, las relaciones filiales forman parte de ese pasado. Entonces comienza la descripción de la relación que tiene con su madre, pero de una manera muy sutil. No está diciendo que era la consentida de su madre, no sé qué. Noten la sutileza con la que encara la descripción del personaje, la construcción de este personaje, Leila Guerrero. Elvira Baños de Tejerina, su madre, pero su madre no está. La han sacado de la sala por gritarle perra a la fiscal que pidió para su hija una pena de 25 años de prisión. Romina Anaí Tejerina busca entonces la cara de su hermana, Mirta Tejerina, de 46 años, docente, militante gremial. Pero su hermana tampoco está. La han sacado de la sala por gritar en contra de los jueces de la fiscal. Si se dan cuenta, solamente mencionando y describiendo la reacción que tienen los familiares en este momento en particular, después de habernos metido en la escena del juicio mismo, Leila Guerrero describe la fuerte relación familiar que tenía Romina Anaí Tejerina, solamente diciendo las reacciones que tuvieron sus familiares respecto a las autoridades.
Y luego dice, Romina Neitejerina busca entonces lo único que le queda allí de familiar y encuentra un hombre con sequedad de máscara que baja la cabeza y aprieta los ojos. Y cuando Romina Neitejerina ve a su padre, empieza a llorar. Y ahí también hay algo fundamental, porque ahora les voy a spoilar un poco el texto. La relación de Romina Neitejerina con su padre, el tipo de hombre que él era, es muy particular. Es muy serio, es muy grave la relación que tenía con su padre. Entonces, este pequeño detalle en el que primero busca a su madre, a su hermana, y finalmente, cuando no tiene más recursos, busca al padre y comienza a llorar, se suelta en llanto, es fundamental. Esta secuencia, el ordenamiento que hace Leila Guerriero de esta escena es brutal. Entonces, presten atención a cómo se van construyendo los personajes. No olviden que sus personajes tienen que tener un pasado. Cuando hablamos al principio de encontrar un punto de transformación que nosotros podamos contar, porque tiene riqueza periodística, riqueza narrativa, no tenemos que olvidar que hay un camino recorrido antes de llegar a ese punto. Y también un camino después, ¿no? Que es algo igual que tienen que considerar. Continuamos con la lectura. 10 minutos después, frente a micrófonos y cámaras de televisión, Elvira Baños de Tejerina dice, la voz agudizada por el llanto, la justicia divina me tiene que hacer justicia a mí. Mi hija nos han castigado como ellos han querido, por Dios y la Virgen. Mirten despotrica contra los jueces, contra la fiscal y llora. Erika, la hermana del medio, llora. Florentino, el padre, no dice nada. Eso es todo. Es 10 de junio de 2002. Este cierre también es maravilloso, ¿no? Porque cierra un capítulo. Entonces esto igual me sirve para graficarles un poquito lo de las escenas, para cerrar esa idea completamente. Y es que no es necesario que la crónica, o sea, si les digo que encuentren un punto para contar, no significa que la crónica tenga que restringirse solo a ese punto. Hay historias mucho más complejas, como este caso. Entonces acá Leila Guerriero nos ha contado una escena y por sí misma valdría como una crónica, como una buena crónica, pero hay mucho más. Entonces el siguiente párrafo comienza 8 años después y es otro escenario, son otros personajes, es un personaje que se transforma también. Pero fundamentalmente quería que consideren eso, ¿no? Que sus personajes tienen que tener un pasado, es fundamental para darle tridimensionalidad. Uno de los grandes errores que cometen los medios tradicionales es que precisamente hacen que las Rominas, Anaís, Tejerinas que tenemos en el país, que hay en el mundo, sean solo nombres, que no tengan absolutamente nada más detrás. Y en la medida en la que estas personas que son víctimas de la justicia, que son víctimas de la violencia machista o que son heroínas de las luchas sociales, son simplemente nombres, van a caer en el olvido. Y creo que una responsabilidad de los comunicadores y de los periodistas es rescatar estas personas, visibilizar sus luchas, visibilizar sus problemas y contribuir a que esas cosas, en el caso concreto de Romina Neitejerina, dejen de suceder. Y eso es algo que ha pasado con este texto. Otro punto importante, volviendo a algo que les comentaba antes también, con el ejemplo de Gay Talese, es que este texto en particular, esta primera parte, Leila Guerriero la escribió sin estar presente en la sala de audiencias. Leila Guerriero simplemente vio un video que todos los medios argentinos tuvieron la posibilidad de ver, pero ella contó esta escena de esta manera. Si ustedes revisan las notas periodísticas sobre esta misma escena, van a encontrar que no tienen ni la riqueza literaria ni la riqueza informativa que podemos percibir acá. Para cerrar ya esto de la construcción de los personajes e irnos apurando, porque igual vamos a tratar de cerrar la sesión rapidísimo, pasamos por alto esta segunda parte y nos venimos acá al tercer cuerpo, digamos, de esta crónica, y comenzamos a ver que los personajes no solamente son ellos como personas, no solamente son
ellos como individuos, todos nos construimos a través de un tejido que nos vincula a otras personas y que nos hace ser de una forma determinada, o nos hace odiar ciertas cosas, o nos hace gustar ciertas cosas. Configurar quién es Romina Tejerina. Entonces dice Roberto Fernando: así se llama el perro de Romina que Mirta Tejerina cuida en la casa de Alto Comedero, el barrio de las afueras de San Salvador, donde vive con su hermana Erika desde 2004. Ahí lo tenemos al Roberto para cuando Romina salga. Entonces, cuando les hablaba de esta tridimensionalidad de los personajes, me refiero un poco a esto, a que los personajes no son solamente ellos, no son solamente lo que representan en ese instante en el que estamos contando la historia, sino que tienen un pasado, tienen vínculos, tienen afectos, tienen necesidades, tienen miedos, tienen temores, tienen mascotas, mascotas a las que quieren, mascotas que las están esperando. Esos detalles que parecen nimios y que el periodismo y que cierta literatura que se pinta de solemne suele omitir, son importantes, es lo que le dan belleza. Y más que belleza también le dan verosimilitud, que es muy importante en el caso de la crónica. Vamos a seguir bajando un poco más. Y acá hay una descripción también de un personaje a partir de su apariencia física. Algo que tenemos que considerar al momento de crear un personaje, y esto lo pueden anotar, es que un personaje tiene un pasado, tiene una historia. Un personaje, como decíamos hace poquito, tiene vínculos, tiene afectos, tiene necesidades, tiene miedos, tiene temores, tiene impulsos, tiene odios que podrían formar parte como que de un círculo que vamos a llamar el círculo emocional, por ponerle algún nombre para que lo puedan entender y asimilar mejor. Pero también tienen un aspecto físico, tienen manías, se ven de ciertas formas, caminan de ciertas maneras, se expresan, hablan, tienen un tono de voz particular, tienen tonos de cabello particulares, tienen los dientes configurados de ciertas maneras, y esas cosas hacen a un personaje. Un personaje se mira también de manera física. Es por eso que escogí este otro fragmento que dice: Romina Tejerina tiene pelo lacio, brillante, ala de cuervo natural, que insiste en teñir de chocolate oscuro. Es una descripción muy linda, es muy sencilla, pero además tiene un recurso poético, que es lo que les hablaba antes. Este es un texto periodístico, pero esta descripción del pelo lacio, brillante, ala de cuervo natural, es sumamente poético. Incluso hay como que una especie de truco gramatical, hay como una ruptura gramatical con el fin de hacer mucho más poético el texto y también de mostrarnos ese color de pelo tan particular y tan brillante, y claro, y el contrapuesto, ¿no? Que también es una forma de describir a nuestro personaje. Pese a que Romina Tejerina tiene un pelo precioso, ella insiste en pintarle de otro color. Y continúa con la descripción física, lo que les decía hace rato. Los dedos morenos de gestos elongados. Entonces, en este pequeño fragmento tenemos una descripción del pelo de Romina Tejerina, pero no solamente decimos tiene el pelo negro, usamos un recurso poético y además, como agregado, decimos que a ella no le gusta llevar el pelo de ese color y que le gusta pintárselo, que eso denota también de alguna forma la personalidad que podría tener nuestro personaje. Luego volvemos a una descripción completamente gráfica, dice los dedos morenos, y volvemos a otro punto que tiene que ver con la personalidad, de gestos elongados, es decir, cierta elegancia por ahí, ¿no? Luego continúa los zapatos de charol negro, la camisa azul eléctrico. Y para cerrar, para darle más contundencia a este pequeño segmento de su crónica, Leila Guerriero complementa esta descripción física de su protagonista con un testimonio personal acerca de la infancia, lo que decíamos anteriormente, el pasado. Nuestros personajes tienen que tener un pasado con el que cargan, que los agobia, que los hace felices, que los reivindica, que los redime, que los castiga. Espero que estén entendiendo bien este concepto porque es fundamental. Entonces, la siguiente parte dice, el testimonio de Romina Tejerina. De chiquita era muy tímida,
En el jardín me hacía pis y mi mamá me llevaba a mi casa a coscorrones. Después me solté, pero ya no soy la misma de antes. Ahora cocino, lavo. Por eso digo, capaz que Dios me puso acá por algo. Yo me escapaba del colegio y me iba a los videojuegos, pero mi papá era tremendo. Decía que si salen a bailar son putas y estaba todo el día con qué dirán los vecinos si ustedes vienen embarazadas. Este testimonio es fundamental y les sirve como guía para dos cosas. Primero, para evidenciar lo que estamos repasando hoy, que es esto del pasado de nuestros personajes. También lo de los vínculos familiares, porque nos dice la relación que tenía con el padre en una oración. Y además, y finalmente lo que hace es darnos como que cerrar la tridimensionalidad de nuestro personaje, ¿no? Y nos cuenta cómo se ha transformado Romina Tejerina a partir de su encierro, de su encarcelamiento, a partir de sus circunstancias. Entonces, el pasado y el futuro de nuestro protagonista comienzan a dialogar y hay una transformación. Ese es el tercer punto con el que quiero cerrar lo de la construcción de los personajes. Nuestros personajes tienen un pasado, nuestros personajes tienen un aspecto físico, tienen manías al moverse, al comer, al caminar. Nuestros personajes tienen también una carga, un universo emocional que los vincula con otras personas, que los hace alegrarse por ciertas cosas y llorar por otras. Pero nuestros personajes también se transforman, nuestros personajes no son los mismos a lo largo de los años, a lo largo de los días, a lo largo de las semanas. Nuestros personajes cambian de minuto a minuto. Y eso es muy importante acá porque Romina dice, de chiquita era muy tímida, en el jardín me hacía pis, y dice, después me solté. Y dice que más abajo dice que se iba a los videojuegos, que se escapaba del colegio. Y un poquito antes dice que ahora cocina, lava e incluso justifica el momento quizás en el que está viviendo en ese momento dentro de la cárcel, ¿no? Y también, o sea, cierra este párrafo con un vínculo familiar, vuelve a las cuestiones de este universo emocional que deben tener nuestros personajes. Este párrafo en particular, este testimonio y la descripción de arriba creo que son una gran lección de cómo construimos y presentamos a nuestros personajes. Hay que tener mucho tino para esto, ¿no? Hay que saber qué escoger, qué es importante o qué le aporta a la historia, qué resalta lo que nosotros estamos queriendo contar. Y esto tiene mucho que ver con el enfoque que vamos a elegir. Tenemos poquito tiempo ya, pero quisiera compartirles el otro texto que vamos a leer ahora. Yo les voy a dejar un poquito con la grabación. El texto que vamos a revisar es el homenaje que leyó Lucrecia Martel, la cineasta argentina, en el Festival de Cine de Venecia, al momento que le iban a entregar un premio honorífico a Pedro Almodóvar, el cineasta español. Es un texto muy emotivo, que está muy bien construido. No olvidemos que Lucrecia Martel es una de las cineastas más importantes que tiene Argentina y Latinoamérica en general, y por ahí tiene de las obras más intrigantes del cine contemporáneo. Así que va a ser importante que le presten atención, porque creo que este texto lo que hace es hilar muy bien todas las cosas de las que hemos hablado durante estas dos sesiones, en estos 2 días. Y bueno, quiero que le presten atención a los textos, a la lectura primero, que va a ser Lucrecia, y después vamos a discutir un poquito, vamos a desarmar, vamos a destripar un poquito este texto para que ustedes puedan reforzar los conceptos. La Laudatio, con piacere y con entusiasmo. Estamos hoy reunidos para celebrar a Pedro Almodóvar. Uso estas palabras que son las mismas de la misa católica, porque el cine es su religión, lo ha dicho muchas veces. El cine corregía lo que la escuela humillaba en él y en muchas niñas y niños. Su parroquia fue la sala de cine de barrio.
En ese altar de luces, de canciones pegadizas, danzaron las divas de todos los tiempos que lo protegieron de la inutilidad moral, como debieran hacer los santos. En un reportaje dijiste que seguramente fuiste un niño muy fuerte para soportar la mirada de incomprensión, el más fuerte de los niños. Almodóvar, perdón. Almodóvar fue causa y consecuencia de la movida, la contracultura que desempolvó a España del largo letargo del franquismo. Combatieron con las mejores armas: películas, revistas, libros, música, fiestas. Muchas fiestas, ¿no? Digo esto con nostalgia de aquellos años 80 en que el deseo estaba mucho menos organizado que ahora. La salud no era un bien necesario y la ciudad era la aventura a la que debían lanzarse. Era más importante aventurarse en ciertas calles que tener un home theater 5.1 para ver 3 seasons de 11 capítulos. Una década con muchísimo menos miedo que ahora. En 45 años he dirigido y escrito más de 30 películas y cortos. Sus invenciones forman parte de la memoria de la humanidad. Desde una bolsa de almacén en México a un pastillero en Tokio. Todos sabemos que hizo cine sin ir a una escuela de cine y festejamos esa carencia. Afinó sus oídos en los chismes de peluquerías con las lavanderas en el río, en callejones de adictos insomnes, en el cotilleo de los vecinos. Bueno, yo les quería compartir ese texto en particular de Lucrecia Martel y también en su lectura por la carga emotiva que claramente tiene, por el valor a nivel artístico también, si a alguno de ustedes les interesa la cultura, el cine, la literatura, por ahí también. Es un texto muy lindo, pueden ver el video cuantas veces quieran, está en YouTube. Y ahora vamos a analizar un poco el texto así de manera veloz. Espero que estén viendo en la pantalla. Si lo están viendo, voy a volverlo un poquito más grande. Ahí creo que está mejor, ¿no? Ya. Yo me voy a borrar también de la pantalla para que ustedes puedan ver a pantalla completa. Y ahí estamos. Entonces, voy a hacer un repaso rapidísimo para cerrar la clase con todo lo que hemos hablado y van a ver cómo estas cosas se pueden ir intercalando y se pueden ir acomodando en un solo texto para conformar una unidad que responda al enfoque que le hemos dado al principio, que el enfoque puede variar muchísimo. Ustedes pueden poner un titular al principio y cambiarlo hacia el final del texto, dependiendo de cómo evoluciona ese texto, pero es importante tener algo sobre lo que aterrizar. En el caso de Muy Guaso, pese a que el texto de Lucrecia Martel era un laudatio sin ningún tipo de título, decidimos poner El Hacedor de Heroínas por un fragmento en el que Lucrecia Martel hace una descripción maravillosa de la obra de Almodóvar en un par de oraciones. Y bueno, lo que les decía es que ahora vamos a tratar de hacer una recapitulación punteada de todo lo que hemos hablado, para que sepan cómo se puede crear una unidad, un cuerpo unitario que responda al enfoque, como les decía, ¿no? Entonces esto implica que nosotros escojamos un punto o varios puntos. En este caso en particular, como han escuchado, Lucrecia elige como que hacer una narración relativamente cronológica de la vida de Pedro Almodóvar. Entonces toma varios puntos que son los que para ella transformaron la vida de Almodóvar y que finalmente
acaban convirtiéndolo en uno de los cineastas más importantes del planeta. Y después lo que hace es crear escenas, que es el oficio que ella tiene como cineasta, pero nosotros, si nos aventuramos a escribir crónica, también tenemos y desarrollamos esta habilidad. Y como les dije en la anterior clase, esta habilidad es fundamental en estos tiempos en los que la comunicación se está transformando de maneras aceleradas por un lado, pero también radicales. Entonces ya no basta con decir o enumerar una serie de títulos o una serie de datos biográficos para informar. Lo que necesitamos es contar historias que puedan ser consumidas con mucho placer, con mucho gusto, donde se despierten emociones, donde las ideas estén bien concretadas, donde los discursos que nosotros queramos compartir estén bien estructurados y bien cimentados. Ya no basta la información rápida, es como el fast food, o sea, ya no es suficiente tener una hamburguesa llena de grasa, necesitamos un toque más gourmet, pero que también sirva para acercarse a más personas, ¿no? Es decir, una especie de gourmet que no sea exclusivo, porque también se trata de eso, de que nuestras historias puedan llegar a muchas personas. Entonces, este texto comienza muy bonito, este primer párrafo es maravilloso, porque lo que hace Lucrecia Martel es situarnos en una escena, que es el segundo punto importante en el recorrido que hemos tenido en estos 2 días. Comienza a crear una escena. Dice, estamos reunidos para celebrar a Pedro Almodóvar. Uso estas palabras que son las mismas de la misa católica. Y ahí nos sitúa, quizás en una iglesia, de una manera indirecta, no dice estamos en una iglesia reunidos para celebrar a Pedro Almodóvar, sino usa una frase común y que todos conocemos, que se usa cuando se dan las ceremonias eclesiásticas para llevarnos a una iglesia. Entonces dice, el cine es su religión, lo ha dicho muchas veces. El cine corregía lo que la escuela humillaba en él y en muchas niñas y niños. Su parroquia fue la sala de cine de barrio. Esta oración crea toda la escena y todo el escenario. Ustedes tienen que apuntar a crear este tipo de oraciones concisas, pequeñas pero contundentes. No necesitamos descripciones larguísimas que acaben mareando a la gente. Lo que necesitamos son oraciones concretas que transmitan ideas potentes, estímulos potentes. Entonces, transformar una parroquia, una iglesia en la sala de cine de barrio es un gesto igual muy rebelde, transgresor. Por eso tiene tanta potencia esta pequeña descripción. Y continúa. En ese altar de luces, es una especie de descripción ya gráfica, de canciones pegadizas, un estímulo sonoro, danzaron las divas de todos los tiempos que lo protegieron de la inutilidad moral como debieran hacer los santos. Como ven, nos sitúa en una escena, nos sitúa en la infancia de Pedro Almodóvar, nos sitúa en un cine de barrio que se pinta como una iglesia, como un lugar ritual en el que las cosas se transgreden, en el que niños y niñas encuentran cierta libertad. Después, 2 párrafos después de darnos un contexto histórico, lo que hace Lucrecia Martel es describirnos toda una época en un país, es decir, arma el escenario sobre un país entero a partir de ciertos detalles. Compartieron con las mejores armas, películas, revistas, libros, música, fiestas. Digo esto con nostalgia de aquellos años 80, en que el deseo estaba mucho menos organizado que ahora. La salud no era un bien necesario y la ciudad era la aventura a la que había que lanzarse. Este párrafo, mejor dicho, contiene bastante poesía, tiene mucha musicalidad. Es algo que no deben olvidar al momento de escribir, que sus párrafos suenen bien. Yo les recomiendo que editen sus textos, es decir, que los vayan corrigiendo en voz alta para ver si suenan bien, si tienen musicalidad, si tienen ritmo. Entonces, como les decía, describe todo un país o el escenario político de un país, dándonos datos pequeños, ¿no? Como que nos presenta igual a personajes, a gente de la movida cultural que se enfrenta a una dictadura y además nos lanza, como les decía ayer, una especie de ensayo, un comentario personal respecto a esos tiempos, como una nostalgia. Y es algo que nos permite la crónica también, ¿no? Meter un poquito de nosotros en las historias de otros o combinarlas.
Y bueno, el texto continúa así como que haciendo una especie de recopilación de la vida y obra de Pedro Almodóvar, usando todos los recursos que hemos ido describiendo en estas dos jornadas. Por ejemplo, en este caso, habla en particular de su cine y dice, esos livings empapelados, desquiciados, los enfermeros amantes, esas alfombras de animal print, los peinados con spray. Entonces, acá comenzamos otra vez a construir una escena a partir de distintos tipos de estímulos visuales, livings empapelados, desquiciados, enfermeros amantes, quizás un poco perfilando a los personajes o a los protagonistas del texto, esas alfombras de animal print, otra vez la imagen, los peinados con spray, que puede ser imagen y olor, las mujeres asimétricas, los aros de cafetera nos hicieron más libres, nos liberaron del buen gusto, de la buena educación, de la moral mezquina. Y aquí viene un comentario personal y particular, una especie de discurso propio de Lucrecia Martel, que en la crónica personalmente me parece que está por demás permitido. Hay muchos periodistas y hay muchos docentes que por ahí lleguen a decirles lo contrario. No les crean, no es la verdad absoluta. Uno puede meter cosas de sí, uno puede meter sus discursos, sus formas de pensar en sus textos. Entonces dice, nos liberaron del buen gusto, de la buena educación, de la moral mezquina de los que se llaman a sí mismos normales. Nos liberaron de la claridad de los lazos familiares. Nos reconciliaron con la estupidez, con los refranes incomprensibles, con los malentendidos. Después, en este otro párrafo que va a ser el último que vamos a revisar ahora, lo que hace, después de haber perfilado varias escenas, digamos, lo que hace es hablarnos de personajes muy particulares, los personajes del cine de Almodóvar, que finalmente también son él, y nos los describe de una manera muy sucinta, pero bastante enriquecedora. Mucho antes de que las mujeres, los homosexuales, las trans, nos hartáramos en masa del miserable lugar que teníamos en la historia, lo que tenemos acá es una descripción de varios personajes que tienen un pasado en común. Eso es algo importante también. Los personajes no siempre, como les decía antes, son individuos. También pueden ser colectivos o colectivas. En este caso habla de mujeres, homosexuales, trans y un pasado, que es un pasado miserable en la historia. Y aquí reivindica la figura de Pedro y nos perfila a Pedro Almodóvar como una persona que, a partir de su obra, ha combatido contra estas injusticias, contra este borramiento de la historia. Entonces tenemos un personaje. Pedro ya nos había hecho heroínas, por eso elegimos el titular, y eso es importante, encontrar el enfoque que le vas a dar a tu texto, ¿no? Saber cuál es la mejor forma de partir, de arrancar tu texto. Entonces dice, Pedro ya nos había hecho heroínas, ya había reivindicado el derecho a inventarnos a nosotras mismas, ya había puesto las prótesis de mamas, los dildos, el lado de un cucharón o una olla de vapor, al mismo nivel que cualquier cosa útil. Ahora se está ocupando de los hombres, fundamental. Gracias, Pedro. Y aquí continúa como que hablando del cine de Almodóvar, pero también lo describe, ¿no? No hay deber ser en la ética de Almodóvar, hay obligación de crearse. Empieza a reflexionar Lucrecia Martel. Ahora, por ahí el análisis de este texto se hace complejo porque no es una crónica como tal, pero nos sirve para orientarnos en cuanto a encontrar un enfoque y porque es un buen resumen también de distintos tipos de estímulos, de descripciones y además de cosas tan disímiles como una persona, como un director de cine, como un país entero o como un periodo histórico en la vida occidental, en la cultura occidental. Por eso me gusta mucho y les había leído esta parte de los años 80, ¿no? Porque a través de esta descripción Lucrecia Martel no simplemente analiza la obra de Pedro Almodóvar, no simplemente analiza la España en la época post-franquista, sino que describe también una transformación cultural que estamos sufriendo actualmente. Entonces la crónica, chicos, tiene que ser así de ambiciosa. La crónica no puede quedarse, como les decía antes, en una mera descripción o en una mera narración de una historia. También tiene que contener mucho de nosotros, tiene que ser interpeladora, tiene que cuestionar a la gente. Este párrafo en particular que les estoy apuntando en este momento es maravilloso por eso, porque nos habla de la generación de Almodóvar y nos dice, combatieron con las mejores armas, películas, revistas, libros, música, fiestas. Y comienza a hablar en primera persona Lucrecia Martel
después de haber hablado en tercera persona, si no me equivoco, y dice: digo esto con nostalgia de aquellos años 80 en que el deseo estaba mucho menos organizado que ahora. Está describiendo toda una transformación cultural y social de casi 40 años en solamente una oración. Y no es que sea un gran reto ¿no? Obviamente requieres mucha práctica para escribir así, pero es algo que también puedes conseguir simplemente intentándolo, comenzando a escribir. Luego dice: la salud no era un bien necesario y la ciudad era la aventura a la que había que lanzarse. Podríamos seguir analizando estos textos, chicos, pero ya se nos acabó la hora. Espero que puedan participar, espero que estas pequeñas guías les hayan servido mucho. Si es necesario, si alguno lo requiere, podríamos ver de hacer como un breve resumen punteado con las guías para poder comenzar a escribir una crónica. Quizás nos animemos a sacar eso en nuestras redes sociales. Ustedes nos podrían seguir. Igual coméntenos en el grupo de WhatsApp si les parece interesante hacer esto. Y bueno, estaremos... bueno, si tienen preguntas, igual compártanlas en el grupo de WhatsApp o escríbanos por Facebook. Nosotros estaremos muy atentos. Esperamos de verdad que puedan participar y que puedan sumarse al primer Premio Nacional de Crónica Feminista. Les recuerdo que el primer premio para gente joven como ustedes es de 1.200 bolivianos. Tenemos un segundo premio de 600 que no tiene límite de edad. Y tenemos un tercer premio de 200 bolivianos, que es como el premio consuelo. Además, les recordamos que los mejores textos se van a publicar con una de las editoriales más importantes que tiene el país y que va a tener un tiraje considerable. Ustedes también podrán contar con algunos ejemplares, obviamente, o los ganadores. Esperemos que sean varias. Y nada, ¿qué más? Sí, la fecha del cierre de la convocatoria es el 30 de octubre. Tienen exactamente 20 días para escribir, chicos. Durante esta semana vamos a poder ocuparnos de las dudas que tengan, si tienen consultas para poder comenzar a escribir. Después ya, honestamente, creo que no los vamos a poder atender. Pero porfa, comiencen a escribir, pónganse pilas. A nadie le viene mal 1.200 bolivianos con esta crisis. Y nada. Estamos en contacto. Si desean que repitamos alguna de estas sesiones, avísennos. Si tienen más amigos que estén interesados en participar de este tipo de programas de formación, avísennos. Igual les vamos a tener noticias porque este es como que un proyecto piloto que vamos a lanzar, yo creo que el próximo año, con mucha fuerza. Así que nada, les agradecemos mucho la atención y estamos hablando en una próxima oportunidad. Chau.